Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 35 del curso de Teoría de Probabilidad. Vamos a seguir hablando sobre los vectores aleatorios discretos bidimensionales. En esta ocasión vamos a hablar sobre la distribución marginal. Bien, el problema es el siguiente. Ya tenemos la función de probabilidad conjunta de un vector aleatorio discreto bidimensional. Entonces, el problema es cómo le podría hacer para obtener la función de probabilidad aislada solamente de una de las dos coordenadas. Por ejemplo, yo tengo esta función de probabilidad conjunta, f minúscula de x, y. ¿Cómo le puedo hacer? El problema es cómo le puedo hacer para obtener de aquí la función de probabilidad únicamente de x sola. ¿Cómo le puedo hacer si de aquí yo necesito obtener la función de probabilidad de y, solamente y sola? Entonces, ese es el problema que vamos a abordar aquí. Y a esa función de probabilidad de x sola, o de esa función de probabilidad de y sola, es a lo que se le conoce como la distribución marginal, o función de probabilidad marginal. Entonces, este problema se puede resolver de la siguiente manera. Será la función de probabilidad conjunta f minúscula de x, y. Este es un vector aleatorio bidimensional discreto. Las dos coordenadas son variables aleatorias discretas. Entonces, la distribución marginal de x se define de esta manera. Es la f minúscula evaluada en x solamente. Es igual a la suma de la función de probabilidad conjunta, ¿sí? La suma sobre los valores de y. La suma se extiende sobre el rango de valores de y. En este proceso, en esta suma, el valor de x se mantiene fijo. Se maneja como si fuera una constante. Por eso aparece nada más un símbolo de sumatoria. Porque aquí se supone que y tiene un valor fijo, un valor constante. Entonces, de esta manera obtenemos la distribución marginal de x. Y de manera similar, la distribución marginal de y se obtiene sumando la función de probabilidad conjunta de x, y, variando los valores de x. En este caso, el valor de y es el que permanece fijo, constante. Y los que están cambiando son los valores de x. Entonces, esta suma se extiende sobre los valores del rango de x y la y se maneja como un valor fijo, un valor constante. Bien, estas fórmulas no deben sorprender porque si usted recuerda en el video anterior, calculamos probabilidades puntuales, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 2, por ejemplo. Calculamos algo así como la probabilidad de que x sea igual a 2. Y lo que hicimos, si usted recuerda, fue sumar las probabilidades conjuntas sobre los valores de y. El valor de x permanece fijo y sumamos sobre los valores de y. Y también, por ejemplo, si explicamos el caso de qué tal si quiero calcular la probabilidad de que y sea igual, por ejemplo, a 1. Si queremos calcular la probabilidad de que y sea igual a 1, si usted recuerda, comentamos que lo que se hacía es sumar la función de probabilidad conjunta dejando fijo el valor de y igual a 1 y sumamos sobre el rango de los valores de x. Entonces, esta operación que aquí presentamos, ya la hicimos en el video anterior, cuando calculamos probabilidades puntuales de x igual a un número, el 2, por ejemplo, y también si queríamos calcular probabilidades puntuales de y, por ejemplo, probabilidad de que y sea igual a 1, por ejemplo. Entonces, estas son las mismas fórmulas que ya aplicamos previamente y que aquí ya se generaliza como la definición de una distribución marginal. En resumen, si una función de probabilidad conjunta queremos obtener la distribución marginal de x, entonces ese valor de x permanece fijo y se suman las probabilidades conjuntas variando los valores de y sobre el rango de y. Y si queremos obtener la distribución marginal de y, entonces el valor de y queda fijo, constante, y se suma la función de probabilidad conjunta variando los valores de x sobre el rango de valores de x. Vamos a ilustrar estas ideas con el siguiente ejemplo. Bien, vamos a retomar la función de probabilidad conjunta que ya vimos en el video anterior, que es esta y este es el rango de valores. Esta fórmula es válida para estos valores de x de 0 a 3 y y de 0 a 4. Bien, ya manejamos este ejemplo en el video anterior, esta fórmula. Bien, ¿qué pasa si aquí necesito
obtener la distribución marginal de X o la función de probabilidad de X? Bueno, de acuerdo a la definición, lo que se hace es, dijimos, dejamos X como si fuera un valor fijo constante en la fórmula de probabilidad conjunta y se suma esta probabilidad conjunta sobre los valores de la Y, del rango de Y, que en este caso Y va de 0 a 4. Se suma esta expresión desde Y igual a 0 hasta 4. El 30 en el denominador sale de la sumatoria, es de factor común, es 1 sobre 30. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando Y sea igual a 0? Entonces 0 más 1 es 1, es este 1 que está aquí, más la X cuadrada. Más, luego cuando Y sea igual a 1, 1 más 1, 2, de ahí sale este 2, más X cuadrada. Más, luego cuando Y sea igual a 2, 2 más 1 es 3, de ahí sale este 3, más X cuadrada. Más, y luego cuando Y sea igual a 3, 3 más 1, 4, de ahí sale este 4, más X cuadrada. Y más, finalmente, cuando Y sea igual a 4, 4 más 1 es 5, de ahí sale este 5, más este término X cuadrada. Luego, sumando todas estas expresiones, nos queda 5 veces X cuadrada, 5 por X cuadrada, sumando los números es 15, entonces nos queda esta expresión. Ahora aquí podemos simplificar, todo esto nos queda sobre 130. Aquí podemos sacar quinta, arriba y abajo. Entonces, sacando quinta, se simplifica a esta expresión. Y entonces nos queda que la distribución marginal de X para este caso es igual a X cuadrada más 3, todo sobre 26. Y el rango de valores de X para la distribución marginal se hereda del rango que teníamos en la distribución conjunta. Aquí X y Y toman valores independientes uno del otro. X de 0 a 3 y Y de 0 a 4. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí pues va a ser válida para estos valores de X, X0, 1, 2 y 3. Usted puede verificar, puede comprobar que esta fórmula cumple las propiedades de una función de probabilidad. No nos da valores negativos, se sobreentiende que esta distribución marginal es igual a 0 de otro modo, entonces no nos da valores negativos, y además usted puede verificar que la suma de todas las probabilidades puntuales es igual a 1. La suma de probabilidades en el rango es igual a 1. Entonces, esta sería la función de probabilidad o la distribución marginal de X. Y con esto ya se puede hacer todo lo que ya vimos previamente con respecto a funciones de probabilidad univariadas. Calcular probabilidades puntuales, calcular probabilidades acumuladas, calcular valores esperados, la media, la varianza, la desviación estándar. Ya podemos resolver todo eso para esta variable X utilizando su distribución marginal que tenemos aquí. Bien, ahora, continuando con la misma función de probabilidad conjunta de X, Y, ahora quisiéramos obtener la distribución marginal de Y, la función de probabilidad marginal de Y. Bueno, como ya dijimos antes, Y toma un valor fijo, constante, y vamos a sumar la función de probabilidad conjunta, que es esto, sobre los valores de la X. Aquí Y queda como un valor fijo, constante, y se suma la probabilidad conjunta sobre los valores de la X, el rango de X que va de 0 a 3. Entonces, el 30 que está en el denominador puede salir de factor común, 1 sobre 130, y empezamos. Cuando X es igual a 0, 0 más 1 es 1, de ahí sale este 1 más Y. Más, luego cuando X es igual a 1, 1 al cuadrado es 1 más 1, 2, de ahí sale este 2 más Y. Más, luego cuando X es igual a 2, 2 al cuadrado es 4 más 1, 5, de ahí sale este 5 más Y. Y luego cuando X es igual a 3, 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. De ahí sale este 10 más Y. Sumando estas expresiones nos queda 4 veces Y, 4 por Y, más 18, sumando los números. Todo sobre 130. Y aquí podemos sacar partes. Si sacamos mitad, se simplifica esta expresión. 2Y más 9, todo sobre 65. Esta sería la fórmula correspondiente a la distribución marginal, o la función de probabilidad marginal de Y. Y su rango de valores pues se hereda del rango que teníamos en la función de probabilidad conjunta. En este caso, los valores de Y, independientemente de X, pueden variar de 0 a 4. Entonces, esta fórmula es válida para valores de Y de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4. Usted puede verificar que esta función de probabilidad no me da valores negativos. Claro, se sobreentiende que esta función de probabilidad marginal es igual a 0 de otro modo, para valores fuera del rango. Entonces, no me va a dar valores negativos y además usted puede verificar que la suma de sus probabilidades puntuales sobre el rango, la suma, pues sí nos da igual a 1. Y usted puede verificar eso.
Y ya con esto podemos nosotros hacer todo lo que ya vimos en la teoría correspondiente a las variables aleatorias discretas. Calcular valor esperado o media, calcular su varianza, su desviación estándar, calcular probabilidades puntuales, calcular probabilidades acumuladas, etcétera, etcétera. Todo lo que ya vimos de variables aleatorias discretas univariadas lo podemos hacer ya con esta función de probabilidad marginal. Bien, vamos a terminar el video con este último ejemplo. ¿Sí? Ahora tenemos esta función de probabilidad conjunta de x y y, x cuadrada por y todo sobre 300, válida para estos valores de x, 1, 2, 3, 4, y de y, 1, 2, 3, 4. Y no hay más requisitos sobre el rango. Esto quiere decir que el valor de x se puede combinar con cualquier valor de y. 1 se puede combinar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Igualmente el 2, valor 2 de x, también se puede combinar con cualquier otro valor de y. Entonces, esta es la función de probabilidad conjunta. Queremos obtener de aquí, por ejemplo, la distribución marginal de x. Bueno, ya dijimos, x se convierte en un valor constante en esta fórmula. Y dijimos que vamos a sumar la función de probabilidad conjunta sobre los valores de y en este caso. Entonces vamos a sumar variando y de 1 a 4 esta función de probabilidad conjunta, donde x se maneja como un valor constante. Como x cuadrada está multiplicando y está sobre 300, podemos sacar de factor común x cuadrada sobre 300, porque recuerde que aquí x es una constante. Entonces x al cuadrado también es una constante. Es como si aquí tuviera un número, un 7, por ejemplo. Entonces, ese número, como está multiplicando, puede salir de la sumatoria igualmente el 300. Entonces, en la sumatoria sale de factor común x cuadrada sobre 300 y nos queda por la suma de y. Entonces, variando y de 1 a 4, quedaría cuando y vale 1 es 1, más cuando y vale 2, más cuando y vale 3, más cuando y vale 4. De ahí sale esta suma. Y sumando estos números nos da 10. Entonces, nos queda que es igual a 10 por x cuadrada sobre 300. Sacando décima arriba y abajo, entonces la marginal, la función o la distribución marginal de x nos queda en x cuadrada sobre 30. Para valores de x se heredan de la distribución conjunta, entonces para x de 1 a 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces usted puede ver que esta fórmula, claro, se sobreentiende que esto es igual a 0 de otro modo. No me da valores negativos. Y además usted puede confirmar que la suma de estas probabilidades puntuales, la suma sobre los valores del rango, es igual a 1. Ahora quisiéramos obtener de la función de probabilidad conjunta de x y y la distribución marginal de y. En este caso, como ya dijimos, el valor y se convierte en un valor constante, fijo, constante. Entonces lo que hacemos es sumar la función de probabilidad conjunta, en este caso sobre los valores de la x que van de 1 a 4 también. Entonces sumamos de 1 a 4 x cuadrada por y todo sobre 300, que es la fórmula de la función de probabilidad conjunta. Entonces, como todo está multiplicando, aquí y es una constante. Entonces, y sobre 300 puede salir de factor común, y sobre 300. Y nos queda la suma de x cuadrada, de 1 a 4. 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado, ahí sale este 4, más 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16. Se suman estos números y nos queda 30 que multiplica por y sobre 300. Y aquí, sacando treintavos, dividiendo de 30 arriba y abajo, nos queda que la distribución marginal de y es igual a y sobre 10. Para valores de y, el rango de y se hereda del rango que teníamos en la función de probabilidad conjunta. Entonces dijimos que los valores de x y y aquí cambian de manera independiente, entonces y quedan con valores de 1 a 4, 1, 2, 3, 4. Entonces esta sería la distribución marginal de y para este caso, y es válida para valores de y 1, 2, 3 y 4. Se sobreentiende, por supuesto, que esto es igual a 0 de otro modo. Y con esto, pues también, con esta distribución marginal de y, también con esta distribución marginal de x, ya podemos hacer para cada caso, respectivamente, todo lo que ya vimos en variables aleatorias discretas univariadas. Calcular probabilidades puntuales, calcular probabilidades acumuladas, calcular medias, valor esperado, varianzas, desviaciones estándar, todo lo que ya vimos para una variable aleatoria discreta. Entonces ya con esto lo podemos obtener. Así que haría en este caso la función de probabilidad marginal de x, la función de probabilidad marginal de y. Ahora, aquí quiero resaltar un detalle que va a ser importante más adelante en la teoría, ¿sí?
Observe usted que si la función de probabilidad marginal de x la multiplicamos por la función de probabilidad marginal de y, si multiplicamos esta expresión x cuadrada sobre 30 por esta expresión y sobre 10, ¿qué obtenemos? Observe que si se multiplican, obtenemos la fórmula de la función de probabilidad conjunta. Observe usted que este fenómeno no ocurre en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, si usted lo revisa, si multiplicamos la distribución marginal de x por la distribución marginal de y, para el ejemplo anterior, insisto, si multiplicamos la marginal de x por la marginal de y, no me da la fórmula de la función de probabilidad conjunta. Para el ejemplo anterior, insisto. No ocurre este fenómeno que sí ocurre aquí. Para este ejemplo 47, si multiplicamos la función de probabilidad marginal de x por la marginal de y, en este caso sí obtengo la fórmula de la función de probabilidad conjunta. Pues bien, este detalle o esta propiedad va a ser importante. Vamos a hablar sobre esto en videos posteriores, más adelante. Entonces, por favor ahí tómelo en cuenta porque vamos a retomar esta idea más adelante. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.